La Catedral de Notre-Dame de París. Finalizada en el año 1250, tras casi un siglo de obras, este magnífico edificio gótico es un monumental recordatorio del poder de la Iglesia en la Europa de finales de la Edad Media. En un momento en el que la mayoría de los europeos sobrevivía en una pobreza feudal, la Iglesia era la institución más rica de todo el continente, y es fácil imaginar la impresión provocada en una persona normal por semejante construcción. El poder que tuvo la Iglesia en la sociedad también se reflejó en el mundo del arte, tanto en la arquitectura como en el resto de las artes plásticas. Los pintores y escultores anónimos de aquella época solo trataban temas religiosos. Su objetivo consistía sencillamente en utilizar técnicas tradicionales para crear imágenes que transmitiesen un mensaje espiritual. No era su intención representar la realidad del mundo terrenal, pero el arte y los artistas estaban a punto de cambiar para siempre, y el mundo de la Baja Edad Media vería el desarrollo de nuevas ideas y técnicas que conducirían al esplendor del Renacimiento en el siglo XVI y al arte como lo conocemos hoy. A medida que se aproximaba el final del siglo XIII, la estructura social y económica de Europa comenzó a cambiar lentamente. Aunque la mayoría de la población estaba formada por campesinos vinculados a un señor feudal, la Baja Edad Media vio aparecer por toda Europa a una nueva clase media. Poco a poco se fue estableciendo un pensamiento laico que subrayaba la importancia de los negocios, del comercio y de la economía basada en el dinero. En Inglaterra y en la Europa noroccidental, la lana y los tejidos se convirtieron en una nueva fuente de riqueza, mientras en Italia, gracias a sus lazos comerciales con Oriente, los mercaderes, los comerciantes y los banqueros comenzaron a multiplicar sus negocios en centros urbanos tales como Padua, Siena y Florencia. Fue reaccionando contra este nuevo pensamiento laico como los grandes artistas realizaron sus obras, sobre todo en la República Toscana de Florencia. El primero de los grandes artistas procedentes de esta región fue Giotto de Bondorne. Nació cerca de Florencia hacia el año 1267. Poco se sabe de su infancia, como sucede con tantos artistas de aquella época, pero sí nos consta que entre 1302 y 1305 estuvo trabajando en Padua, al norte de Italia, pintando los frescos de la Capilla de la Arena mediante una técnica virtualmente olvidada desde la antigüedad. Junto con su contemporáneo Cimabue, Giotto redescubrió el fresco, la técnica de pintar con acuarelas sobre yeso cuando éste todavía está húmedo. El fresco es quizás una de las técnicas más duraderas de pintura sobre muros utilizada en el periodo medieval, y fue especialmente en Italia donde más se trabajó. Se basa en la absorción de la pintura por el yeso húmedo. Este es el verdadero fresco, diferente de las pinturas sobre muros en las que el pigmento se aplica sobre la superficie seca. La pintura se aplicaba mezclando agua y pigmentos de color. Esta mixtura penetraba en el yeso húmedo, fundiéndose con él. Por esto recibe el nombre de bono fresco, buen fresco. Más que el descubrimiento de la técnica del fresco por parte de Giotto, son notables las imágenes que creó con ella. No obstante, los temas tratados en obras como Llanto sobre el Cristo muerto no representaban ninguna innovación. Eran habituales las descripciones figurativas de los episodios de la vida de Cristo. Estas ilustraciones de sucesos bíblicos, creadas en principio para iluminar manuscritos, eran simples medios para explicar temas sagrados a una población en su mayoría analfabeta. Por ejemplo, esta ilustración de la Anunciación de un manuscrito alemán del siglo XII no pretendía representar a la Virgen o al ángel como figuras físicamente reales, ocupando un espacio real. Al artista esto no le preocupaba. El elemento extraordinario de los trabajos religiosos de Giotto fue que sus obras tenían profundidad espacial, eran tridimensionales. Esta es una de las pinturas más sobresalientes de la Capilla de la Arena de Padua. El espectador es atraído hacia el interior de la escena y mira por encima de los cuerpos de las figuras en duelo. La mirada se dirige hacia la cabeza de Cristo. Tal vez lo más significativo es que crea un espacio real. Es casi como un escenario. Las figuras presentadas aquí están pisando efectivamente el suelo. Los frescos de Giotto en Padua y los trabajos posteriores, tales como la serie de frescos realizados en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia, están hoy considerados como el inicio del arte moderno occidental. La obra de Giotto también le hizo famoso.
El gran escritor Dante le describió como el artista más grande de su tiempo. La fama de Giotto se extendió por toda Italia, al igual que sus nuevos descubrimientos. En Siena, ciudad de la Toscana, vecina pero rival de Florencia, se hizo sentir a sí mismo la influencia de Giotto. Esto puede apreciarse en La Anunciación, una pieza de altar pintada para la Catedral de Siena por Simone Martini en 1333, con la colaboración de su cuñado, Lippo Meli, en la elaboración de los paneles laterales, que se halla expuesta en la Galería de los Uffizi de Florencia. De nuevo se nos muestra la historia bíblica de la visitación del arcángel Gabriel a la Virgen María, pero la interpretación que hace Martini está muchos siglos por delante de las imágenes alemanas anónimas realizadas 2 siglos atrás. Al igual que en el trabajo de Giotto, podemos observar cómo se plasma un nuevo intento de acercamiento espacial. Vemos la Anunciación en movimiento y observamos que Martini utiliza todavía el fondo dorado del gótico internacional. Es algo así como una gran pieza de joyería y aún así una pintura que causa una tremenda impresión. La Virgen María parece encogerse ante el ángel Gabriel. El pintor utiliza líneas sinuosas, bidimensionales, pero, no obstante, hay innovaciones en la pintura. El fondo dorado produce básicamente un efecto más bidimensional que las nuevas técnicas de las obras de Masaccio o incluso de los primeros trabajos pictóricos de Giotto. Su obra señala el inicio del estilo gótico internacional. Esta sensación de naturalidad, el cuidado por los detalles, puede verse claramente en las lilas del fondo, que son parte de la quietud ligada a la Anunciación. Aunque cuadros como La Anunciación, junto con otros trabajos anteriores de Giotto, significaron un verdadero paso hacia adelante en la representación artística de la profundidad y el espacio, estas imágenes del siglo XIV aún eran poco sofisticadas comparadas con las grandes obras maestras de épocas posteriores. El problema era que la técnica para reproducir escenas realmente tridimensionales sobre una superficie bidimensional no había sido descubierta todavía. Y no lo fue hasta el siglo XV. Pero a mediados del siglo XIV se puede disculpar a los pueblos y ciudades de Italia el no preocuparse por las técnicas artísticas. Junto con el resto del continente soportaron los horrores de la peste negra. No fue hasta una generación después de la terrible plaga cuando nacieron los pintores que iban a llevar las artes plásticas hacia una nueva era. Y todos estos hombres surgieron, como Giotto lo hiciera antes que ellos, en la fabulosa ciudad de Florencia. Durante el siglo XIV, Florencia vio cómo aparecía una nueva construcción en el corazón de la ciudad, la Catedral de Santa María dei Fiori. Aunque el edificio comenzó a construirse en la época de Giotto, en 1296, hacia 1420 solo se había concluido el cuerpo de la catedral. Las autoridades florentinas se enfrentaban a un problema. Querían que la catedral octogonal estuviese coronada por una gran cúpula, pero ningún arquitecto de la época tenía la capacidad técnica para llevar a cabo esta tarea. Hasta que llegó Filippo Brunelleschi, orfebre que se convertiría en maestro arquitecto. Además de ser experto en las técnicas arquitectónicas góticas, estudió con pasión las estructuras y las técnicas de la antigua Roma. En 1420, este florentino de 43 años se vio con capacidad para aceptar el encargo de realizar la cúpula de la catedral. Durante los siguientes 16 años, logró crear una obra maestra. Brunelleschi tuvo éxito en lo que la mayoría de los florentinos anteriores a él consideraron una tarea imposible: finalizar el techo, la cúpula de la incompleta catedral. La técnica de Brunelleschi combinó tanto el arte como la ingeniería. Había estudiado la técnica romana. Se había paseado por las ruinas de Roma investigando cómo habían construido los romanos la gran cúpula del Panteón de Agripa.
Pero también se dio cuenta de que una gran cúpula semiesférica sería inapropiada para la base octogonal de Santa María dei Fiore, la Catedral de Florencia. Por lo tanto, lo que hizo fue incorporar también algunas de las innovaciones de la arquitectura gótica, situando arcos apuntados con nervios que partían de cada uno de los ángulos del octógono. Entonces pudo desarrollar la estructura ascendente, combinando dos cascos, uno interior semiesférico y otro exterior peraltado. Lo más extraordinario es que llevó a cabo este trabajo sin utilizar andamios en el interior. Como hemos podido ver, los artistas del siglo XIV como Giotto y Martini intentaron introducir profundidad en sus cuadros. Un paso significativo hacia el concepto de pintura como reflejo de la realidad más que como un simple mensaje espiritual. Los artistas clásicos también habían intentado resolver el problema de representar espacios tridimensionales sobre una superficie bidimensional, pero con escaso éxito. Fueron incapaces de presentar un sistema matemático coherente para lograrlo. Fue el genio de Brunelleschi el que finalmente encontró la solución al problema, cambiando la pintura para siempre. Alrededor de 1414 o posiblemente 1415, Brunelleschi inventó la perspectiva, tal vez junto a Donatello, mientras sabemos que estudiaba en Roma y que observaba los edificios de la antigüedad, las grandes construcciones de la antigua Roma. Gracias a estos estudios, aumentó sus conocimientos y descubrió que podía comprender la estructura de un edificio con la ayuda de un punto de fuga. La invención de la perspectiva fue realmente uno de los logros más sobresalientes de la Florencia del siglo XV, porque era un recurso científico gracias al cual los artistas podrían diseñar imágenes utilizando coordenadas en el espacio. Brunelleschi ideó un sistema en el que se establecía una línea al nivel del ojo, y desde ella todas las líneas paralelas, al ir retrocediendo, acababan confluyendo en un punto de fuga. Cuando los artistas lograron entender esto, pudieron estructurar un dibujo, situar en él figuras y transmitir la sensación de espacio, ya que la escala de las figuras se iba reduciendo. El descubrimiento de las leyes de la perspectiva representó una revolución en el arte visual, y el primer artista que aprovechó esta nueva técnica fue Masaccio. Florentino y orfebre como Brunelleschi, Masaccio solo creó una pequeña cantidad de obras, pero lo que realizó fue poco más que revolucionario, porque Masaccio fue el primer artista que incorporó la nueva técnica de la perspectiva. Quizás su logro más notable es La Trinidad, un fresco que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella. Lo que consiguió Masaccio en Santa María Novella con su pintura de la Trinidad fue involucrar al espectador en una ilusión muy convincente, logrando esto gracias a una perfecta comprensión de las reglas de la perspectiva de Brunelleschi. Utilizó dos puntos de fuga. Uno se proyecta hacia atrás en el espacio, sobre todo en la arquitectura, y el otro se proyecta hacia arriba. En medio situó a Cristo crucificado, que está prácticamente a la altura de nuestros ojos, de manera que el que lo observa parece arrastrado hacia el interior de la pintura. No exageramos si decimos que el trabajo de Masaccio fue muy significativo en el desarrollo de la pintura occidental. Frescos como la Trinidad y el Tributo, con la dramática colocación de la cabeza de Cristo en relación a las líneas de perspectiva de los edificios, causaron sensación porque nunca se había visto nada igual. Pero por desgracia, Masaccio no pudo disfrutar de la gloria que le valió su obra. Falleció en 1428 a la edad de 27 años. Sin embargo, su sistema de perspectiva perduró, y en 1436 León Alberti lo formuló en su libro Sobre pintura, que se iba a convertir en el libro de referencia para el estudio de la perspectiva durante generaciones. Arquitecto, conocido sobre todo por el Palazzo Rucellai de Florencia,
Alberti fue realmente uno de los pioneros de la Florencia de la primera mitad del siglo XV. Un período extraordinario, con asombrosos logros en las artes, como podemos apreciar en la arquitectura, la pintura y la escultura, con las obras de Donato di Niccolo di Beto Bardi, conocido como Donatello. Tercero en el gran triunvirato florentino del Prerrenacimiento, junto con Brunelleschi y Masaccio, y considerado por la mayoría como el artista más grande de su siglo, fue, como muchos de sus contemporáneos, orfebre, pero pronto sintió la llamada del arte. Aunque fiel al espíritu artístico de su época, se sintió fascinado por las obras de los clásicos. Como escultor, esto no resultaba sorprendente. Las obras de los escultores griegos se consideraban como obras maestras del mundo clásico, que poseían un amplio conocimiento de la anatomía que Donatello quiso recuperar en sus propios estudios del cuerpo humano. Pero como sus contemporáneos, Donatello no se limitó simplemente a copiar las obras de la antigüedad. Se propuso combinar las técnicas del pasado con el espíritu humanista de su propia época, y tuvo un éxito rotundo. Una de las primeras obras de Donatello, una estatua de San Jorge en mármol que se puede contemplar actualmente en Florencia, refleja su maestría. La notable cualidad del San Jorge es que, como retrato, combina las cualidades retratistas de la escultura romana con un nuevo sentido de la naturalidad. ¿Es tan diferente de las rígidas figuras romanas? En este San Jorge hay armonía. Observen, sujeta un escudo en equilibrio frente a él. Parece una figura viva, que respira. Mientras Florencia experimentaba las nuevas ideas y obras del Prerrenacimiento, al otro lado de los Alpes, en la Europa noroccidental, los artistas fueron más despacio a la hora de romper con las tradiciones del pasado. A fines del siglo XIV, la tendencia dominante era la conocida como gótico internacional, un estilo muy ornamentado, con predominio de la línea, como puede verse en el díptico de Wilton, expuesto en la National Gallery. Es una obra al temple de fines del siglo XIV. Se desconoce el nombre de su autor, pero se sabe quién encargó la obra, ya que aparece retratado en ella. Se trata del trágico monarca Ricardo II de Inglaterra, arrodillado ante María y Jesús. El díptico de Wilton es, por tanto, una obra conocida como retrato donante. Los retratos donantes, en los que se incorporaba la imagen del mecenas en una escena bíblica o mitológica, fueron muy populares en la Baja Edad Media y su práctica continuó a través de Europa hasta bien entrado el Renacimiento. El retrato donante era una manera de redimirse del infierno. Más tarde, por supuesto, llegó a ser más importante la pura vanidad. Era como decir a la sociedad: aquí estoy, he llegado, soy influyente, soy rico, tengo poder. El estilo gótico internacional de pinturas como el díptico de Wilton no creó una escuela artística en el sentido moderno del término, sino que fue un estilo que consiguió popularizarse en Europa, especialmente entre los artistas de los Países Bajos. Fueron los artistas procedentes de esta parte de Europa los que produjeron la mayor cantidad de obras de arte notables fuera de Italia durante el período de la Baja Edad Media. Y aunque las ideas de los maestros italianos comenzaban a extenderse por toda Europa, el arte de los Países Bajos conservó su propia identidad, representada por su gran maestro, Jan van Eyck. Como muchos artistas de su época, poco se sabe de la infancia de Van Eyck, y todavía menos de la de su hermano Hubert, del que se supone que colaboró en la creación de algunas de sus primeras obras. De todos modos, hay constancia de que en 1425 se estableció en Lille como pintor de corte de Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, una relación que haría de Van Eyck un hombre muy rico.
En 1432 ya había completado lo que se considera su mayor obra, el retablo del Cordero Místico, un políptico realizado para la Catedral de San Bavón, en Gante, en la que Hubert probablemente colaboró. Al igual que en las primeras obras de los hermanos Limburgo, no fue utilizado el nuevo sistema de perspectiva, pero aún así, el retablo de Gante logra dar una impresión tridimensional gracias a sus impecables detalles y contrastes de tonos, tanto en las figuras individuales como en los paisajes, creando un efecto muy diferente a de cualquier obra contemporánea italiana. Otro aspecto innovador del retablo de Gante es el material que se utilizó para realizar la obra. Jan van Eyck fue pionero en el uso de un nuevo método de pintura, el óleo. Lo que Van Eyck explotó fue la variedad de usos que podía darse a la pintura al óleo, que podía aplicarse transparente, traslúcida y opaca. Esto le dio la posibilidad de pintarlo todo. Podía copiar la cualidad de los metales, los textiles o la piel con un realismo que hasta entonces nunca se había conseguido. Ciertamente contrastaba con el temple, mucho más lento y barnizado con huevo, que es una técnica mucho más rígida. La pintura al óleo se podía aplicar translúcida. Por ejemplo, en el retrato del matrimonio Arnolfini, puede apreciarse la excelencia de la pintura al óleo. Cada superficie, cada textura ha sido copiada casi con exactitud. Hay que señalar que a Van Eyck también le fue encomendada la realización de obras sin contenido religioso alguno. Fue uno de los mejores retratistas, el primer gran maestro de este género del período posmedieval. Su retrato del matrimonio Arnolfini, de 1434, en la actualidad expuesto en la National Gallery de Londres, reafirma categóricamente la maestría de Jan van Eyck. El matrimonio Arnolfini es un retrato doble. Un retrato de Giovanni Arnolfini y su reciente esposa, y es en cierta manera una pintura usada como documento. El pintor es testigo de una boda real, y todo es pintado con total fidelidad. Las pieles, la luz de la habitación. Lo que se está pintando, por supuesto, es algo sagrado. Y todo en la habitación refuerza la idea de que esta es una ocasión muy especial. Vemos el símbolo de la fidelidad, representado por el perro a los pies de la pareja. El símbolo de la única luz, el candelabro. Este es también un aspecto importante. El símbolo de Santa Margarita, patrona de las parturientas. Todo refuerza el concepto del matrimonio. Pero lo que vemos en el espejo convexo al fondo de la pintura es al mismo Van Eyck, que es testigo de toda la escena. Y encima de este espejo, escrito en estilo gótico florido, se lee: Jan van Eyck estuvo aquí, proclamando su doble papel, el de pintor y el de testigo del evento. Aunque los temas profanos llegarían a ser cada vez más importantes en las obras de los artistas del norte de Europa, se continuó extendiendo el trabajo inspirado en la religión, como se puede apreciar en la obra de otra gran figura del arte holandés del siglo XV, Roger van der Weyden, contemporáneo de Van Eyck, que se convirtió en el pintor oficial de la ciudad de Brujas en 1435. Los temas religiosos destacaron en toda su obra, especialmente las imágenes de la Virgen María y de la crucifixión. El desprendimiento es un ejemplo típico y nos muestra a van der Weyden, al igual que hacía Van Eyck, recreándose en la riqueza de detalles, pero situando a las figuras que rodean a Cristo en un espacio reducido, con lo que transmite una fuerte impresión espiritual. Aunque es sabido que van der Weyden realizó numerosas obras profanas durante su vida, incluyendo algunos desnudos que han desaparecido, sus obras maestras religiosas le han valido un lugar en la historia del arte europeo. A pesar de ser auténticos genios, los artistas de los Países Bajos del siglo XV, como Van Eyck y van der Weyden, aún trabajaban siguiendo las antiguas tradiciones. Pero volvamos a Italia.
Las nuevas tendencias se aplicaban con mucho entusiasmo y el arte italiano de fines del siglo XV vivió un período sin parangón en innovaciones y experimentación, sentando las bases para las maravillas del siglo siguiente. No ha de sorprender que los artistas florentinos estuvieran tan involucrados en la nueva cultura de la experimentación. Para el florentino Paolo Uccello, un artesano obsesionado con la geometría, las nuevas ideas sobre la perspectiva matemática fueron todo un descubrimiento. El entusiasmo de Uccello por la nueva técnica se refleja en su obra más conocida, La Batalla de San Romano, 3 paneles que describen el triunfo de un militar florentino contemporáneo. Uno de ellos está expuesto en la National Gallery de Londres. Las ideas que influyeron en Uccello se propagaron por toda Italia. De Padua llegó Andrea Mantegna, un maestro del arte de la Italia del siglo XV. En sus primeros frescos es evidente su uso de la perspectiva, pero es la forma de la figura humana lo que más impresiona. Tan sólida como en las esculturas de Donatello, que tanto influyeron en él, la distribución espacial confiere a toda la escena un aire de realismo y dramatismo. La maestría de Mantegna, en lo que podríamos denominar un uso arquitectónico del espacio, puede apreciarse también en su retablo Virgen entronizada, donde utiliza las columnas del marco como parte integral de la definición espacial de los paneles, cuya fuerza se magnifica con el uso de la luz natural para iluminar el retablo, lo que se consiguió abriendo una ventana en el muro del coro. La importancia del espacio y de la luz en la pintura fue también reconocida por otro italiano, Piero della Francesca, quien, al estilo propiamente renacentista, escribió libros sobre geometría y perspectiva, técnica en la que estaba muy interesado. Como Mantegna, sus grandes obras fueron frescos creados para la iglesia de San Francisco, en Arezzo. Si tomamos el fresco de la serie que describe el sueño legendario del emperador Constantino y su visión de la cruz que le llevó a convertirse al cristianismo, podemos ver que Piero no solo incorporó las teorías de la perspectiva, sino que hizo uso de la luz de un modo casi teatral para crear una sensación de profundidad. La impresión de distancia entre el soldado que lleva la pica y la entrada a la tienda, bañada de luz, es impresionante. Las innovaciones de Piero hicieron evolucionar notablemente la representación de escenas nocturnas en la pintura. Todos estos avances artísticos ya se habían propagado por Italia cuando el siglo XV tocaba a su fin. Pero Florencia aún era el centro artístico por excelencia, y fue Florencia la que dio el último gran pintor del siglo, Sandro Botticelli. En muchos aspectos, los logros de Botticelli fueron mucho más sutiles que los de los otros maestros del siglo, aunque en una de sus primeras obras ya podamos detectar una notable innovación técnica: la composición del núcleo de la pintura como una pirámide central, una técnica que sería muy utilizada por las generaciones posteriores. Cuando observamos la que sin duda es la obra más conocida de Botticelli, El nacimiento de Venus, actualmente en la Galería de los Uffizi de su ciudad natal, casi nos parece como si hubiera ignorado las innovaciones del siglo, la perspectiva, la proporción y la anatomía. Pero lo que se propuso con El nacimiento de Venus tuvo que ver más con el arte que con la ciencia, y la permanente popularidad de la obra da fe de su éxito. Es importante señalar que un mentor de Botticelli fue el escultor y pintor Andrea del Verrocchio, cuya magnífica estatua del general florentino Colleoni aún puede verse en Venecia. Finalizada en 1479, esta obra magnífica muestra la corrección anatómica y la solidez de las formas tan apreciadas por los artistas italianos del siglo XV. Pero la importancia de Verrocchio no radica solo en su propia obra, sino en la de uno de sus discípulos que ya llevaba algunos años con él cuando se realizó esta estatua.
Su nombre era Leonardo da Vinci y llegaría a convertirse en una de las más grandes figuras de la historia de la humanidad y en el personaje clave del Alto Renacimiento.